Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a Memorial del 2024. En esta ocasión les damos la bienvenida con un tema que me ha parecido fundamental para analizar el proceso electoral del año venidero, que es comenzar con los árbitros electorales. Por una parte, el Instituto Nacional Electoral y por la otra, la última instancia, la que resuelve, cuyos fallos son definitivos e inatacables. Me refiero al Tribunal Federal Electoral. Son dos instancias fundamentales para el desarrollo del proceso electoral a lo largo de los últimos años y muy particularmente de cara a estas elecciones que están en puerta y que pintan un panorama muy complicado porque los ánimos están muy exacerbados entre la oposición y el partido en el poder, por una parte, y por la otra porque hay distintos poderes fácticos que se han visto o se sienten afectados por la gestión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades electorales mismas se han visto de alguna manera afectadas, dicen ellos, porque a su llegada al poder Andrés Manuel López Obrador cambió la legislación para que nadie pudiese ganar más que el presidente, y ocurre que ambas instancias, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Federal Electoral, no han acatado esa disposición, se han amparado. El propio Poder Judicial, como juez y parte, también se ha autoprotegido con estos antecedentes, de manera tal que no han acatado una disposición que es constitucional. Ellos que se dicen, tanto las autoridades electorales como el Poder Judicial, que se dicen protectoras de esa misma Carta Magna que nos rige a todos. Así es que con qué confianza, si son los primeros en violar la Constitución, podemos atenernos a un buen juicio, a una buena administración del proceso electoral. Es muy complicado, sobre todo porque hay muy marcadas tendencias en ambas instituciones, tanto en el Tribunal Electoral Federal como en el Instituto Nacional del Ramo. Basta recordar, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional Electoral, que bajo el mandato en el Consejo General del INE de Lorenzo Córdoba, con su lacayo Ciro Murayama, de alguna manera siempre se opusieron y muy abiertamente a todas las disposiciones del presidente y actuaron con mucho dolo contra el partido Morena. Recordemos la elección intermedia, por ejemplo, que mientras en Michoacán y en Guerrero se le quitaron dos candidaturas al gobierno de esas entidades a Morena por pequeñeces, realmente en ambos casos las infracciones supuestas que pudieron haber cometido esos candidatos no rebasaban los 20,000 pesos, así es que es una nimiedad. Mientras en el norte, Samuel García, en Nuevo León, confesaba ante los medios de comunicación que había recibido presupuestos multimillonarios de su familia y de otros empresarios para impulsar su candidatura al gobierno de Nuevo León. Y ahí no pasó absolutamente nada, no se dijo absolutamente nada, no le retiraron la candidatura y hoy, para fortuna o desgracia de los neoleoneses, está gobernando o desgobernando allá. Es solo una de las muchas muestras que tenemos de que el INE ha actuado durante la gestión de Lorenzo Córdoba como enemigo del gobierno de la República y como adversario del partido Morena. Pero no solo eso. Si bien es cierto que ya Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo, su secretario general, su brazo derecho, y Ciro Murayama ya se fueron del Instituto Nacional Electoral, dejaron incrustados ahí a sus pupilos, a sus incondicionales, a quienes con ellos formaban equipo. Y ellos se han encargado de ir minando este proceso electoral de cara al 2024. Llega a la presidencia del Consejo General del INE Guadalupe Tadei, una persona a la que muchos identifican no solo con Morena, sino con el presidente de la República por la cercanía que el mandatario tiene con la familia de Guadalupe Tadei, aunque ambos confiesan no haberse visto nunca ni haber cruzado palabra. Vaya ellos si se lo creen, no lo sé. Finalmente se trata de alguien a quien vinculan muy cercana al presidente.
No tendría nada de malo si efectivamente cumple a cabalidad con su encomienda. Y a su llegada, Guadalupe Tadei al Instituto Nacional Electoral ha tratado de imponer su estilo, se ha reducido el sueldo, frente a las críticas o a los intentos en bloque de esa camarilla que dejó Lorenzo Córdoba, han tratado de decirle y enseñarle cómo hacer las cosas. Ella se ha plantado muy firme y ha dicho, no, yo tengo la suficiente experiencia y trayectoria, he trabajado para el INE también, en ese entonces IFE, y he trabajado en los órganos electorales de las entidades federativas como para que ustedes vengan a enseñarme, cuando yo sé muy bien por qué hacen las cosas, por qué piden presupuestos de más y por qué de alguna manera están tratando de dominar cada una de las comisiones que conforman el Consejo General del INE. Por ejemplo, la comisión de quejas, las que presentan los partidos políticos. Entonces lo que vemos ahí es un choque entre aquellos que dejó Lorenzo Córdoba y no más de 3 consejeros, entre ellas la consejera presidenta del INE, que más o menos no podemos decir que están inclinados hacia Morena o al presidente, pero que por lo menos tienen la intención de realizar un mejor papel y no pasar a la historia de tan triste manera como Lorenzo Córdoba, que es repudiado por la mayoría y que se descaró en la etapa final y que ahora mismo ya fuera del instituto, pues abiertamente se declara en contra del presidente y escribe artículos y hace declaraciones considerando al presidente, como lo hace la oposición, un dictador. ¿Qué hemos visto en el Instituto Nacional Electoral a últimas fechas? Es muy preocupante con todo y la presencia de Guadalupe Tadei, a quienes, insisto, identifican con el presidente, y yo no lo haría tanto, porque ha permitido algunas cosas que no se valen, que no son ajustadas a la legalidad y que políticamente son incorrectas y que por si fuera poco, además, se percibe el dolo con el que están siendo llevadas a cabo, precisamente en la comisión de quejas. Comencemos por decir que Guadalupe Tadei fue la única de las consejeras y consejeros, en su calidad de presidenta, que sí se redujo el salario para acatar la Constitución y acatar el mandato de que nadie gane más que el presidente. La única. Los demás han seguido impasibles, haciéndose concha, siguen disfrutando de los beneficios que les da esta burocracia dorada a la que pertenecen y que ellos mismos se han construido y se han hecho a modo para disfrutar de los privilegios. Los demás no han cambiado ni un ápice, por lo menos en este aspecto. Otro de los temas que le ha tocado abordar al INE y en los que ha quedado mal parado es en el hecho de que, por ejemplo, el más reciente, para no ahondar muy lejos, el más reciente es que el INE, a través de su comisión de quejas, ha modificado declaraciones del presidente para acusarlo de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. Demostrado está, a través de las grabaciones de las mañaneras del presidente, que esa comisión y quienes están abajo y que se encargan de preparar los estudios para demostrar y eventualmente sancionar al presidente, modificaron las declaraciones del mandatario para poder aplicarle un fallo, una sanción que le impida hablar de la presunta candidata presidencial Xóchitl Gálvez, presunta porque todavía no está iniciado el proceso formalmente. Y esto ha provocado al interior del INE un escándalo y se ha exigido una investigación a fondo, porque han recurrido a interpretar la ley, cosa que hacía muy frecuentemente Lorenzo Córdoba. Puesto que no está escrito en la ley, pues nosotros lo vamos a interpretar y nos tienen que acatar porque somos la autoridad electoral. Qué grave es ese papel que se adjudicó el Instituto Nacional Electoral durante la gestión de Lorenzo Córdoba, porque de un solo golpe borró las capacidades del Poder Legislativo de legislar, que es exclusiva esa facultad, para ellos no solo legislar,
y hacer reglamentos para normar en la coyuntura, sino además para imponer sanciones que no están escritas en ningún lado. De ese tamaño, para interpretar que eso es lo más grave, a conveniencia, a su juicio, a discreción, lo que ellos juzguen conveniente, y que generalmente iba en contra o de Morena o en contra del presidente. Este último escándalo de tergiversar lo que ha dicho el presidente en la mañanera ha sido un escándalo, ha sido terrible, ha dado una muestra de que el árbitro electoral no solo está en pugna entre ellos mismos, porque hay muy pocos que tratan de seguir una línea ética y de imparcialidad, y el resto, que son incondicionales de Lorenzo Córdoba, quieren seguir actuando como cuando éste estaba al frente del instituto, interpretando la ley, legislando, aplicando sanciones discrecionalmente y que no existen en ninguna parte, ni de la ley electoral, ni del Código de Procedimientos Electorales, ni de la ley de partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un Instituto Nacional Electoral que por una parte está confrontado a su interior y que por la otra discrecionalmente legisla, improvisa reglamentos, improvisa sanciones, las aplica y no hay quien chiste al respecto. Naturalmente el presidente no se va a dejar, sobre todo porque ya ha quedado demostrado que se tergiversó todo lo que ellos presentaron como prueba de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. De cara al 2024, me parece a mí, ¿podemos confiar en un árbitro de esta naturaleza? En un instituto que, para empezar, está en pugna consigo mismo en la lucha por el control, porque incluso recordemos que Guadalupe Tadei, como consejera presidente, no ha podido nombrar a su segundo de a bordo porque el colegiado no se ha puesto de acuerdo, porque los que dejó Lorenzo Córdoba son mayoría y no le van a dejar manga ancha para que ella disponga de la institución. No han podido llegar a acuerdos para nombrar a un secretario técnico que es el que lleva el peso de la elección. Hay uno encargado de despacho que es muy cercano a Guadalupe Tadei, y bueno, diríamos por ahí no hay tanto problema, porque pues si no se quieren poner de acuerdo, de todos modos ya está en la posición alguien que me es afín y en quien puedo guardar toda la confianza del mundo. Pero no es sano, ya nos da muestra de ese conflicto interno que se está desarrollando en el Instituto Nacional Electoral. Otro de los problemas de confrontación interna en el instituto ha sido la elaboración del presupuesto para normar, para llevar a cabo la elección 2024, y ha causado mucha controversia y choque al interior. Al fin lograron un consenso, y que conste que tanto Guadalupe como el resto habían dicho que iban a ser austeros, que no se iba a pedir de más para después guardarlo en una bolsa que ellos se reparten discrecionalmente, promesa de devolverlo a Hacienda, lo cual nunca ocurría porque crearon fideicomisos a los que van a parar esos recursos para después despacharse con la cuchara grande. Dijeron que se iban a moderar en la solicitud de presupuesto para 2024 en las elecciones y nos salen con la friolera de que van a pedir 37 mil millones de pesos, que una gran tajada se la van a llevar los partidos políticos y que el resto va a ser precisamente para las actividades del instituto a fin de desplegar todo su aparato en el país para cumplir a cabalidad con las elecciones. Si partimos del hecho de que en el proceso, en el ejercicio electoral anterior, las elecciones intermedias, se destinó un poquito más de 24 mil millones, el aumento es significativo. Naturalmente nos dicen que, bueno, están dejando ahí una partida por si a alguien se le ocurre hacer una consulta y que no los agarren en curva, y que ahora sí se instalen todas las casillas que efectivamente un proceso de esa índole demanda, y para que se lleve a cabalidad. No se sabe de antemano si habrá consultas.
Yo anticipo que sí, porque precisamente la reforma del Instituto Nacional Electoral está en puerta, en general de los órganos electorales, tanto el INE como el Tribunal, está en puerta. Muy probablemente se consulte a la opinión pública, a la nación, eh, cuál es su sentir con respecto a las autoridades electorales, y me parece que no hay gran misterio en ello. Ya Lorenzo Córdoba, para medir su grado de popularidad y ver si le saltaba a la candidatura presidencial impulsada por Claudio X y las organizaciones de la sociedad civil, o si le alcanzaba por lo menos para tratar de aspirar a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la verdad es que no le alcanzó para ninguna de las dos. A través de esas encuestas que mantuvieron muy en secreto en el instituto, Lorenzo Córdoba pudo percatarse de que ni era conocido y que quienes lo conocían tenían una muy mala opinión de él. No propiamente del instituto, pero sí de la conducción y liderazgo que él había desarrollado todo el tiempo que estuvo al frente del Consejo General del INE. Así es que, bueno, nadie puede prever si va a haber encuestas el año venidero, pero lo que sí me queda claro es que urge una reforma. ¿Cómo veo al instituto de cara al 2024? Bueno, eso depende del resultado de las elecciones, después de las elecciones. Si Morena consigue la mayoría en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, en general, en el Congreso, en ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, el INE se va a reformar junto con el Poder Judicial y el Tribunal Electoral Federal. Y no serán ya electos con base en cuotas, como ocurría entre los partidos políticos que se sentaban en la Cámara Baja y debido al peso político que cada fuerza política tenía, le tocaban más consejeros de nombrar. Eso ya no va a ser. Se establecerá un nuevo procedimiento en el que la sociedad va a elegir a los nuevos integrantes del INE. Muchos dicen que no es un concurso de belleza, que no se puede elegir de esa manera a gente que debe ser especializada. Lo que esa gente ignora o quiere pasar por alto o minimiza es el hecho de que a final de cuentas existen filtros para garantizar la capacidad de estos aspirantes a consejeros electorales, y que eventualmente es más sano que de cara a la sociedad debatan, nos ofrezcan un panorama de cómo sería su actuación al frente del órgano electoral, y que a final de cuentas, y lo más importante, que le deban el puesto a la sociedad y no a los partidos políticos que eventualmente van a defender cuando lleguen a la posición en el instituto, porque si eso sigue así, pues seguiremos viendo que el órgano electoral tomará partido, como lo hizo Lorenzo Córdoba, al aliarse con la oposición y al decirle al presidente, a Morena y al Congreso, decirle a todo que no. Si Morena no obtiene, junto con sus aliados, mayoría en el 2024, en la Cámara Baja, en el Congreso de la Unión en general, que Dios nos agarre confesados, porque seguiremos viendo la misma disputa interna que hoy tiene el órgano electoral, que eso es preocupante de cara a estas elecciones que ya tenemos en puerta, y seguirá conduciéndose así, en un grillerío interno, boicoteándose todos, algunos tratando de identificados con la oposición, seguir perjudicando a Morena y seguir atacando al presidente, inventándole cosas como ya acabamos de ver. El escenario deseable es que efectivamente Morena y sus aliados obtengan mayoría y efectivamente haya una reforma total en el Instituto Nacional Electoral. Eso por cuanto hace al órgano responsable de organizar, administrar, realizar los conteos y dar a conocer los resultados de la elección. Así lo veo yo en la coyuntura y en la perspectiva de cara a después del 2024, cuando se defina la conformación del Congreso de la Unión. Por lo que toca al Tribunal Federal Electoral, yo les diría que pasa un tanto cuanto como ocurría con el INE cuando estaba a cargo
de Lorenzo Córdoba. Su actual magistrado presidente del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, cuando uno analiza su trayectoria, pues bueno, fue jefe de asesores del presidente Calderón, estuvo en la Secretaría de Gobernación con Felipe Calderón también, es un incondicional del exmandatario. Solo así uno se explica el grado de debate que hay en el tribunal, la manera como se ha conducido, tratando otra vez, como el INE, de entorpecer las actividades del presidente y boicotear los resultados, escatimarle los resultados a Morena, proteger a las oposiciones porque lo que considera un crimen peligrosísimo a Morena o al presidente no lo ve así con las oposiciones, con esta alianza del PRI, PAN y PRD. Cuando ellos violentan la ley no pasa nada, fue cosa menor, no hay por qué sancionarlos. Cuando se trata de Morena, las mayores multas e incluso amenazas de, como ya lo hicieron en alguna ocasión, tirarles candidatos. Ese Tribunal Federal Electoral es muy distinto al INE, porque si bien es cierto que analiza todo el proceso electoral, la diferencia es que si bien ambas instancias, el instituto como el tribunal, tienen facultades punitivas, las del INE pueden ser impugnadas y ser canalizadas precisamente al tribunal. Y hay aquí la diferencia, porque el tribunal es la última instancia, como les dije al principio, que por ley sus fallos son definitivos e inatacables. Lo que diga el tribunal se va a acatar, se va a cumplir, y no hay instancia alguna a la que se pueda recurrir para volver atrás una de sus decisiones. De ese tamaño es el peso que tiene el tribunal, y si se le ocurre anular la elección, se anula. Si se le ocurre decir que tal candidato violó tal ley, lo saca de la contienda. Y no hay manera de defenderse frente a ello. Si ustedes me preguntan cómo veo el proceso electoral 2004, al margen de todos los otros peligros que pudieran acumularse en torno a la elección, contextuales como el narcotráfico, como la sistemática violación de las reglas electorales por parte de los partidos políticos y de los candidatos, los acarreos, el hecho de que los conteos rápidos en el instituto puedan ser violentados, alterados, manipulados, yo veo en términos generales que el peligro más grave para la elección 2024 es el propio árbitro. De una parte, el INE, dividido en pugna consigo mismo, interpretando la ley, interpretando los dichos tanto de los candidatos como del propio presidente, mintiendo con dolo para sancionarlos, es un mal indicio. Y si por el otro lado vemos que al frente del Tribunal Federal Electoral está un individuo que es incondicional, de Felipe Calderón Hinojosa, pues más preocupante aún, porque quiere decir que no solo está con el Partido Acción Nacional, sino también en general con todo el bloque opositor, PRI, PAN y PRD, y que a ellos los va a medir con otra vara. Ese factor de riesgo nunca lo había visto tan descarado como hoy, en que se ha convertido la autoridad electoral, tanto la administrativa como el INE, que organiza las elecciones, como la que determina y falla en torno a las impugnaciones que presentan candidatos y partidos políticos. Nunca había visto a una autoridad electoral tan volcada de un lado de la contienda con la oposición para favorecerla. No es que antes no ocurriese. Uno tiene que evocar la gestión de Luis Carlos Ugalde cuando descaradamente le robaron en 2006 la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Y si nos vamos más para atrás, uno tiene que ver también el desempeño de José Woldenberg, que si bien los problemas, las irregularidades que se suscitaron en el 2000 en la elección del presidente Vicente Fox
pasaron un tanto cuanto desapercibidos para la mayoría en la euforia de que por fin un partido y un candidato presidencial había logrado vencer al Partido Revolucionario Institucional y que tendríamos un presidente con la esperanza de que sería demócrata, con el compromiso de que no iba a fallar, de que iba a impulsar la transición política para consolidar un México más democrático y con la participación de todos, con una reforma del Estado vigorosa que efectivamente transformara las entrañas del poder en México y que pusiese a raya los poderes fácticos, los sindicatos, la CTM, que pusiera a raya y pusiera bajo control y llamar al orden a los medios de comunicación, por ejemplo, incluso a riesgo de quitar concesiones. Por el contrario, incluso Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, se hizo de Canal 40, quitándosela a una pequeña empresa, y el presidente Fox dijo, cuando le pidieron que pusiera orden, preguntó a su vez, ¿y yo por qué? Abdicando de sus facultades, de su responsabilidad política, histórica, como aquel que iba a abanderar la transición, y muy pronto se dedicó a banalidades como las toallas, etc. Pero volviendo al desempeño del Instituto Nacional Electoral, en ese entonces IFE, a pesar de desvío de recursos multimillonarios, como el caso del Pemex Gate, a favor de Francisco Labastida Ochoa, en el caso del PRI, y por el otro lado con los amigos de Fox, para favorecer al de las botas, se les aplicaron multas a cada partido, al PRI y al PAN, por 1.500 millones de pesos. Uno dirá mucho o poco, es que ese no es el problema. El problema es que una violación de esa magnitud a la ley electoral implicaba la pérdida del registro para ambos partidos. Y José Goldenberg se lo comió. Prefirió aplicar una multota, pero no cancelarles el registro, cuando ambos se hacían acreedores a ello. Y anular la elección. Yo creo que nadie, uno puede entenderlo de esa parte, si quisiera pensar que Goldenberg fue un titular del IFE más imparcial, más democrático, más responsable, pues uno quisiera pensar que no quiso poner al país en un brete sin candidato ganador en la elección de 2000. O nombras, en todo caso, si no ganaron, o los eliminas y les quitas el registro al PAN y al PRI, y a su vez a sus candidatos, Labastida y Fox, automáticamente hubiese subido a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. Evidentemente eso no era posible. No lo iban a hacer. Así es que pues a lo largo de estos últimos años en los procesos electorales, ya nada más para rematar, pues en la elección de 2012 y las tarjetas Monex y otras que repartió Enrique Peña Nieto con millonadas carretadas, aportadas no solo por el sector empresarial, sino por los propios banqueros, desembocó otra vez en un nuevo fraude que nadie vio, ni siquiera su consejero presidente, y mucho menos en ese entonces que Lorenzo Córdoba Vianello era solo un consejero, todavía no llegaba a la presidencia del Consejo General. Dijo, no es la elección más limpia que hemos visto en la historia de México, y yo la avalo. Tiempo después, el propio presidente Peña, a instancias suyas, Lorenzo Córdoba llega a la presidencia del Consejo General del IFE primero y en su transformación INE, y esa también es otra barbaridad, porque cuando se dio la transformación de IFE en INE, el primero en oponerse a ello fue Lorenzo Córdoba. Cuando le dijeron, oye, estate quieto, tú lo vas a seguir presidiendo, esto es una maravilla. Yo veo, de cara a 2024, uno de los mayores riesgos para la elección es la autoridad electoral, tanto la administrativa como la judicial. Cuidado con eso. Si en 2018
no se consumó un nuevo fraude contra Andrés Manuel López Obrador, fue porque la gente salió volcada a las urnas a votar en favor del candidato de Morena, por Andrés Manuel. Es de esperarse que para evitar nuevos fraudes, desviaciones emanadas de la propia autoridad electoral, pues la gente otra vez masivamente salga a votar, en el entendido de que muy probablemente parece que sería un día de fiesta la elección presidencial de 2024, porque Morena parece que lo tiene garantizado el triunfo, que lo que en realidad está en juego es el Congreso de la Unión, y entonces tendrían que enfocar sus baterías más en ello. Pero insisto, al margen de los otros factores de riesgo y variables que existen, como riesgo de veras en serio, como el narcotráfico, al cual no podemos descartar, si la autoridad misma se convierte en el primer factor de riesgo, debemos tener mucho cuidado y estar atentos a que efectivamente cumpla a cabalidad con su encomienda por una parte, y a sabiendas de que no lo va a hacer, porque ya vimos quiénes conforman tanto el INE como el tribunal, entonces que no haya manera de echar por tierra el resultado de las elecciones 2024 con un voto masivo, si ustedes lo quieren por la oposición, si a ello le apuestan, o por la continuidad con Morena. No tenemos nosotros partido político de preferencia o alguno de los dos frentes que se disputan al país, no tenemos preferencia, lo que queremos es que México sea un país funcional, democrático, y que quien llegue al poder rinda cuentas, sea efectivo y anteponga la participación y el interés de los mexicanos. Cuidado con el órgano electoral, tanto administrativo como el judicial, en las elecciones 2024. A mi juicio constituye el mayor riesgo, porque son quienes tienen en sus manos el proceso, constituyen el mayor riesgo para la elección 2024. Hasta aquí en esta emisión. Les agradezco mucho el favor de su compañía. Los espero en un siguiente programa. Ahí tienen nuestras direcciones, teléfonos, mecanismos de contacto para que nos dejen sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, que nos guíen en torno a los temas que quieren que abordemos. Yo les agradezco mucho. Los espero en la siguiente. Cuídense mucho. Hasta la próxima.